En un mundo, donde todo gira en torno a lo mismo, tarde o temprano debes despertar. Jake Sully es un veterano del ejército que está parapléjico hace varios años, por una herida de guerra con lesión medular. Viendo las primeras tomas, nos damos cuenta que la película pertenece al subgénero cyberpunk de la ciencia ficción, que se caracteriza por escenarios distópicos futuristas, donde conviven la alta tecnología con una baja calidad de vida. Llama la atención, una primera impresión de ciudad superpoblada y hacinada, donde seguramente los seres humanos se ven obligados a verse entre sí como enemigos. Todos son competencia de todos. Jake vive en la pobreza. La economía es tan voraz, que su pensión militar no alcanza para mucho. Y a pesar de los avances médico-científicos de la época, recuperar sus piernas no está al alcance de él. Luego en una escena de bar, Jake ve como un tipo corpulento le pega a la novia. Desde su silla de ruedas rebaja al maleante para hacerlo pagar por lo que hizo, pero no contaba con que la novia del tipejo defendería a su maltratador por encima del justiciero, provocando que los guardias de seguridad del lugar lo tiren por la puerta de atrás. Aún en el piso, se acercan dos hombres de traje que le dicen tener noticias de su hermano. En una caja de cartón, yace sin vida el cuerpo de su hermano gemelo, que se llamaba Tony, el cual fue asesinado por robarle un documento. Los dos hombres que parecen representar a una corporación, le dicen a Jake que su hermano significó una inversión importante, y como él tiene el mismo genoma, le proponen tomar su lugar. Y mientras le aseguran un buen sueldo, con promesas de ser parte de algo importante, su hermano, que era un investigador científico, es incinerado en un ataúd acartonado marcado con un código de barras. Después de 6 años de hibernación inducida, Jake despierta en una nave espacial que llega a un planeta llamado Pandora, el cual, realmente es un satélite natural de otro planeta más grande. Ahí, los humanos tienen un extenso complejo de exploración y extracción minera del cual hablaremos más tarde. El coronel Quatrich, un hombre bastante rudo y firme, les hace una inducción. Es aquí que nos enteramos que el planeta es desbordante de vida vegetal y animal, muy peligrosa para los humanos. Además de existir una población indígena humanoide, llamada Navi. La misión de Jake ahí, es manejar a control remoto unos cuerpos llamados avatares, los cuales, están diseñados genéticamente a partir de ADN humano mezclado con ADN de los nativos. Cuando Jake se acerca al que será su avatar, él nota que tiene las facciones de su hermano. Es decir, que está diseñado genéticamente a partir del ADN de su hermano gemelo. Pero su compañero, Norm, siendo más práctico, presume que el avatar es idéntico a él. Entonces, el avatar tiene las características de su hermano gemelo, el cual era científico, y por compatibilidad genética será controlado por Jake. Esto es bueno recordarlo. Nos presentan a la doctora Grace Augustine, la jefa del programa Avatar, investigadora científica, autora del libro botánico de Pandora. Esta tiene un primer encuentro poco amable con Jake, pues a ella le parecía que su hermano era alguien más idóneo para la misión. Entonces la doctora se dirige al centro de operaciones, donde busca a Parker Selfridge, el director del complejo minero, con el cual se queja por tener que recibir a un soldado discapacitado, en vez de un investigador. Parker le dice que tuvieron suerte que ese investigador, a pesar de estar muerto, tuviese un hermano gemelo que fuera soldado. Así podría asignarlo en el equipo como escolta de seguridad. Algo así como para no perder la inversión. Con lo siguiente que explica Parker, entendemos que el proyecto Avatar, básicamente está programado para progresivamente irse ganando la confianza de los nativos con miras a conseguir más octanio. Un mineral extremadamente valioso por tener alta conductividad. Y que financia toda la operación. Inclusive las investigaciones de la doctora. Ya en este punto, avisoramos intenciones algo manipuladoras por parte de los humanos, para hacerse al mineral precioso. Usando desde tecnología espacial, hasta avances biotecnológicos, con tal de persuadir a los nativos para ellos poder continuar con la extracción minera. Esto nos muestra una humanidad futurista, donde el fin justifica los medios. Y es curioso. Los humanos extraen el mineral que no es suyo, y que no está donde viven, con el objetivo de proveer a los suyos, donde realmente sí viven. Además, hasta ahora, lo que hemos visto de esta sociedad humana distópica, es que extraen y manipulan. O, manipulan para extraer y proveer a quienes realmente les importa. Esto me lleva indefectiblemente, a pensar que por muy futurista y avanzada tecnológicamente sea la humanidad que nos presentan, sufre también del mal que aqueja nuestra vida real. El ginocentrismo.
Y les diré por qué mi apreciación, con una de las primeras tomas de la película. El director nos presenta a Jake, eclipsado por la masa poblacional exorbitante, desmedida y hacinada. Y es que, entre tantas, hay dos características que describen a una sociedad ginocentrista y que cumple a cabalidad la sociedad que nos presentan en Avatar. 1. Se hace lo que sea por proveer. Son sociedades donde se fomenta a cambio de validación social, todo aquello que un hombre haga con tal de proveer a los suyos. Léase, mujer e hijos. Es decir, proveer a aquello que está en el centro del sistema. Y puede haber mujeres que trabajen y provean también, pero estas lo hacen de forma opcional o por necesidad, no porque la sociedad las amenace con quitarles validación. A diferencia de los varones, para los cuales nunca será opcional. O trabajan para obtener una pizca de validación, o tendrá que renunciar por completo a ella. Son sociedades de doble moral. Pues por un lado, no puede expresarse nada que afecte la susceptibilidad de aquello que está en el centro del sistema. Cuando digo centro del sistema, ya saben de quiénes hablo. Pero por otro lado se rinde apología a todos aquellos aspectos psicológicos que hacen de un hombre proveedor. Rasgos mentales como la avaricia y la soberbia, son aplaudidos por debajo de la mesa por aquello que está en el centro del sistema. Como resultado, una entre comillas civilización, donde los fines justifican los medios mientras se mantengan algunas apariencias de forma. Entonces, entre más salvaje sea la competencia por proveer a aquello que está en el centro, mayor formalidad para enmascarar, y no afectar la sensibilidad de aquello que está en el centro. Ahora sigamos con la segunda característica de una sociedad ginocentrista. Los imperativos biológicos de aquello que está en el centro, no se cuestionan ni analizan. Básicamente, los imperativos biológicos reproductivos son justificados a todo costo, sin importar lo desmesurado que sean. Por eso, la primera imagen que nos muestran del mundo donde vive Jake, es un sitio superpoblado y hacinado, donde la masa se extiende tanto que el individuo deja de ser importante. Tan irrelevante se vuelve el individuo en una sociedad así, que nos muestran cómo son tratados en términos de inversión, y que al fallecer son incinerados en un ataúd de cartón marcado con un código de barras. Como si de un producto se tratase. Algo importante por considerar, es que el segundo punto alimenta al primero y viceversa. Es decir, entre menos se cuestionen los imperativos biológicos, de aquello que está en el centro del sistema, más hacinamiento, y entre más hacinamiento, más competencia salvaje, más se hará lo que sea por proveer, y como proveer es tan imperativo que se entiende como sobrevivir, entonces se hará lo que sea por sobrevivir. Pero cómo hacer lo que sea por sobrevivir significa también no regirse por principios éticos, morales o legales, entonces hay que enmascarar de formalidades para no afectar la sensibilidad del centro del sistema, al cual entonces no se le cuestiona ni analiza nada. ¿Si vieron el círculo vicioso? Para los que quieran algo más de este punto de vista, pueden después buscar en este canal, el video El matriarcado y la pobreza. Bueno, sigamos entonces. La doctora Grace guía a Jake y Norm a los artefactos de enlace, desde donde harán control de los avatares. Una suerte de cápsulas forradas en su interior con un material siliconado, posiblemente para evitar úlceras de presión en el cuerpo de los controladores. Comienza el proceso de enlace, y hacen un cameo del cerebro escaneado del avatar al que será trasladada la conciencia de Jake. Se logra apreciar cómo tiene en proporción, un mayor porcentaje de masa encefálica a nivel de las áreas límbicas y reptilianas, en comparación al cerebro de Jake, que tiene un sobresaliente neocórtex. Recordemos que el cerebro de Jake, es idéntico al de su hermano gemelo, un investigador científico. Y regresando al cerebro del avatar, siendo un poco más agudos de vista, no solo apreciamos lo ya mencionado sobre las áreas más básicas del encéfalo. También vemos cómo se desprende una especie de apéndice nerviosa de estos mismos sitios anatómicos. Esto será importante más tarde. La conciencia de Jake es trasladada al cerebro del avatar. Viendo al avatar más de cerca, de inmediato nos recuerda al siguiente animal. Esto es interesante, pues entre los animales mamíferos que se acercan a tener un neocórtex como el de los humanos, están los delfines, primates y felinos. Vean lo que comenta el médico, al ver que Jake de inmediato coordina sus movimientos, sobre todo, en miembros inferiores. No tiene ataxia troncal, es bueno. Significa que su tallo cerebral respondió rápidamente a su nuevo cuerpo, es decir, que la actividad cerebral de Jake, por algún motivo, asimila las funciones motrices del avatar a la perfección. Es tanta la euforia de sentir otra vez sus piernas y poder caminar, que no espera las instrucciones de los doctores, y sale del recinto a correr.
Su más intenso anhelo de poder caminar, y sentir otra vez sus extremidades, es una realidad dentro del avatar. El día siguiente, el coronel Quatrich solicita un encuentro con Jake. Lo persuade para que haga inteligencia en territorio de los nativos, y le reporte a él. Todo con el propósito, de forzar a los Na'vi a que cooperen, o de lo contrario, acabarlos. Jake Sully, leal a su vocación militar, le dice que sí. Entonces Quatrich le promete que a cambio de su ayuda, él gestionará el tratamiento que le regresará sus piernas. Esto nos recuerda, las típicas promesas que te ofrece la sociedad. Promesas de regresarte algo que en primer lugar, perdiste por servirle a ella. El equipo investigador, ya dentro de sus avatares, se adentran a la espesa jungla. En el camino, se encuentran con una escuela que los científicos habían instalado, para hacer enseñanza al clan Na'vi de los Amaticaya. Jake alcanza a ver huellas de disparos en las paredes, como si algo violento hubiese pasado allí. Después, nos muestran cómo la doctora Grace introduce un artefacto puntiagudo en las raíces de un árbol, recibiendo de estos una señal, como si las raíces fueran conductoras de una actividad eléctrica o pulsos eléctricos. En eso, Jake es perseguido por un depredador que lo hace perder el camino. Por la noche, es acechado por otros animales salvajes más pequeños que el anterior. Él trata de ahuyentarlos con fuego. Entonces ahí, recibe la ayuda de una nativa del clan Amaticaya, llamada Neytiri. Jake le agradece por haberlos salvado, pero ella le responde con un golpe, diciéndole que lo que tuvo que hacer fue triste y trágico, tuvo que matar a unos animales inocentes por la irrupción de él en el bosque. Con esta, ya son 3 veces que Jake recibe un castigo tratando de ser caballero con una mujer. La novia del maltratador que defendió en el bar, y como premio recibió un golpe contra el piso. La doctora Grace, que le deja la mano tendida, y hace comentarios sin tener en cuenta la reciente pérdida ni la discapacidad de Jake. Y ahora Neytiri, que le da un golpe con el arco, mientras él busca darle las gracias. Entonces él le pregunta, que si era su culpa, ¿por qué no dejó que los animales lo mataran? ¿Cuál fue su lógica al salvarlo? Ella titubea un poco, pero luego con convicción le dice que lo salvó, porque tiene fortaleza sin miedo. Pero es estúpido, como un niño ignorante. Neytiri reconoce una integridad y tenacidad en Jake, ella es capaz de leer muy bien las señales de la naturaleza. Aún así, también nota en el protagonista, una inmadurez que lo hace necesitar de alguien, o depender de alguien. Eres como un bebé. Haces mucho ruido y no sabes qué hacer. Como un niño ignorante. Eres como un bebé. Ella le insiste que regrese por donde vino, pero de pronto, un grupo de semillas luminosas flotantes del árbol sagrado, rodean a Jake, como si tuvieran una especie de afinidad por él. Y es que para que se produzca luz en un objeto o cuerpo viviente, este debe ser un buen conductor eléctrico, o tener conductividad eléctrica. Por algún motivo que aún no sabemos, las semillas encuentran en Jake, una fuente eléctrica de alta conductividad. Pero esto será algo que iremos procesando poco a poco. Es llevado entonces al lugar donde el clan reside. El cual resulta ser un árbol gigante que les brinda techo. El líder de los Amaticaya, es el padre de Neytiri. Este comienza a pensar si dejar o no con vida a Jake. Pero en ese instante sale la madre de Neytiri, que tiene un papel dentro de la comunidad como líder espiritual, interpretadora de la voluntad de Iwa. Algo así como una deidad espiritual y consciente, que da vida al planeta. En resumidas cuentas, el espíritu de Pandora. Vean lo que le pregunta a Jake. Hemos intentado enseñar a otros como tú. Es difícil llenar un vaso que ya está lleno. Mi vaso está vacío. Créame. Mi vaso está vacío, créame. Esto nos refuerza más la idea, que Jake no solo está dispuesto a aprender, sino también que necesita aprender. Es decir, va a necesitar de alguien que le enseñe. Como si fuera un niño, un bebé. Y por necesidades de la trama, lógicamente será Neytiri la encargada de su tutoría. Dejan dormir a Jake en la aldea, y cuando su avatar duerme, su cuerpo real despierta dentro de la cápsula. Pero tiene que ser despertado vigorosamente por el equipo, como si le costara regresar. Este tipo de detalles nos va insinuando, que Jake se siente mejor en Pandora, dentro de su cuerpo de avatar. Algunos podrían pensar, que es debido a alguna atracción que él esté comenzando a experimentar por Neytiri, en un lugar y dentro de un cuerpo, en el que se ve posibilitado para expresar su atracción.
Pero si pensamos un poco más profundo, viviendo las señales que hasta ahora nos ha dado el director, yo pensaría que es la necesidad de Jake, un humano, conectar con áreas más inferiores de su sistema nervioso. Es decir, un neocórtex humano y desarrollado, buscando conectar con sus áreas límbicas y reptilianas. Que en la película se representa por un deseo de mover, sentir y usar sus piernas. Más tarde verán, por qué lo digo. Sigamos entonces. Como él prometió, lleva reporte al coronel Quatrich y a Parker. A quienes les da la buena noticia de haber sido aceptado en el clan. Parker le pide que por favor averigüe qué quieren los simios azules. Se intentó con medicamentos, educación y caminos, pero no asimilan nada de eso. Les gusta lo salvaje. Necesitan que él busque una forma de convencerlos, pues su aldea casualmente está asentada sobre un depósito de octanio inmenso, con un radio de 200 kilómetros, y necesitan que se desplacen. Entonces Jake les dice que es posible que ellos no quieran moverse. Vean lo que le contesta Parker, teniendo en cuenta las dos características de una sociedad ginocentrista, de las que hablamos anteriormente. Escucha. Asesinar a los indígenas se ve mal. Pero algo que los inversionistas odian más que la publicidad mala es un reporte financiero que sea peor. Yo no puse las reglas. Solo busca un incentivo. Y es que se muevan. Jake se dispone nuevamente a entrar al avatar. Antes de meterse en la cápsula, pregunta sobre quién es Eiwa. Su colega lo reprende, diciendo que eso lo sabría si hubiera recibido el entrenamiento. Jake le responde bromeando un poco, y escuchen la palabra que sale de la boca de la doctora Grace. Ya basta, no están en un jardín de niños. Esta vez, Jake practica el vínculo. Que es básicamente una conexión nerviosa que se logra con los animales de Pandora, usando el apéndice que se desprende del occipucio y que está protegido por cabello. Otra vez en el complejo minero, Jake sigue pasando reporte al coronel. El equipo científico se entera, y deciden desplazar sus operaciones a un enlace móvil, instalado en las montañas flotantes de Pandora. Todos los días, Jake, bajo la tutoría de Neytiri, interpreta senderos, huellas, aromas y sonidos. Además de convencer a los aldeanos de aceptar de nuevo a la doctora Grace. En una posterior escena, la película nos arroja más señales. Jake se queda dormido haciendo un reporte en bitácora, así que la doctora Grace lo lleva a la cama y lo arropa como si fuera un niño pequeño. Después de un primer encuentro antipático, Grace ahora parece empatizar con Jake. Pero solo y únicamente después que él haya despertado en ella un instinto materno. Pasó de percibirlo como una amenaza, a verlo como un niño necesitado. Esta escena concluye, para inmediatamente y me temo que no por coincidencia, mostrarnos un sutil primer acercamiento de Neytiri hacia Jake. ¿Están logrando ver el patrón? Esto se ratifica más con la siguiente escena, cuando la doctora se preocupa porque Jake coma sus alimentos para que no baje de peso, en contraprestación, él le quita el cigarrillo de la boca, pues es nocivo para su salud. Es aquí, cuando ya tenemos un encuadre e interacción típica entre madre e hijo. Jake le pregunta qué pasó con la escuela. Grace le dice que la hermana de Neytiri y otros más, se presentaron un día agresivos y enojados por la tala de árboles. Entonces quemaron un bulldozer. Ellos ingenuamente, pensaron que ella podría protegerlos. Pero no fue así, los militares los asesinaron, delante de Neytiri y los demás niños. Ella pudo sacar a los infantes, pero estos nunca regresaron a la escuela. Estos actos heroicos, o de empatía provenientes de una mujer, insisto, solo cuando son oriundos de un instinto materno, trajo a mi mente de inmediato otras dos películas del mismo director. En Aliens, de 1982, la misma actriz, 23 años más joven, interpreta al personaje de Ripley. La cual termina salvando a una niña, de las manos del xenomorfo. Pero únicamente luego que esta niña haya despertado en ella los mencionados instintos maternos. Y Sarah Connor, en Terminator 2, que fue capaz de armarse hasta los dientes, por ser la vida de su hijo John, la que estaba bajo amenaza. Algo también de notar, es como en estas dos mujeres, sin decir que sean poco agraciadas, sobresalta cierto aspecto masculino. O, mejor definido, como andrógino. Es decir que para que sus actos heroicos y de empatía sean más verosímiles, se cuenta con esta particular característica en las protagonistas. Y si a esto añadimos la famosa frase de evacuación del Titanic, mujeres y niños primero, película dirigida por el mismo cineasta, nos da la impresión entonces que James Cameron, director de la película que estamos analizando, sabe algo que las mayorías no.
Y si cabían dudas sobre el patrón instintivo que estamos exponiendo, escuchen lo que dice la doctora conmovida, sobre cómo la llamaban los alumnos. Me llamaban Sanok. Madre. Madre. ¿Estamos? Sigamos entonces. Otra vez, estando Jake en Pandora, es llevado a la cima de una montaña flotante, para hacer vínculo con su propio Ikran. El cual es un animal alado que usan los Na'vi para trasladarse o cazar. Entonces fíjense aquí. El vínculo se logra conectando el apéndice nervioso occipital que emerge de las áreas reptilianas del cerebro del avatar. Repito. Reptilianas. Y vean el aspecto del Ikran. De todos los animales hasta ahora vistos en la película, es el primero que vemos con un aspecto reptílico. Y por cierto, representa un verdadero desafío controlar. Otra cosa muy diciente, es que una vez controlado y domado, los Na'vi vuelan en él. Dicho en nuestras palabras de análisis, una vez controlado los más básicos instintos, se pueden llegar a lograr cosas que parecían antes increíbles. Hay que decir que todo esto ocurre, bajo la orgullosa mirada de su tutora, que empatiza con su triunfo, como una madre empatiza con los primeros pedalazos en bicicleta de su hijo. A este punto, seguramente me han escuchado más condescendiente de lo normal. Paciencia, vamos poco a poco. Después de un tiempo, Jake se ha vuelto un cazador talentoso. Pero siempre hay allí afuera, un depredador más fuerte que tú. Los persigue un animal alado parecido al Ikran, pero mucho más grande. Los dos, se escapan por suerte. Los nativos lo llaman Toruk. ¿Qué significa, última sombra? Y tiene sentido, pues es el depredador aéreo más hostil, si te ataca es lo último que ves, la última sombra. La muerte. Neytiri le cuenta a Jake, que el abuelo de su abuelo, era Toruk Makto. Es decir, un jinete de última sombra. Y que eso solo ha pasado 5 veces desde las primeras canciones. Un líder que logró unir a los clanes en época de tristeza. Sabiendo eso. Ahora enfoquémonos en el Toruk. Es un animal alado, gigante y también reptílico como el Ikran. Es decir, que también debe representar aquellos instintos provenientes del cerebro reptiliano, con una salvedad. Que se llama, última sombra. En otras palabras, nuestro impulso más básico y fuerte. El instinto de autoconservación. El miedo a la muerte. Y si el abuelo de Neytiri, fue un Toruk Makto, jinete de última sombra, significa que fue un Na'vi que controló su instinto de autoconservación. Dominó su miedo a la muerte. Jake, frente a la bitácora, confiesa estar teniendo problemas de identidad. Entrar en contacto con aquellas áreas neurológicas, lo hace reconsiderar, quién es él en verdad. Procede a entrevistarse con Quatrich, recordemos que tiene un convenio secreto con el coronel. Convencer a los Amaticaya que se desplacen de su hogar. Pero miren el lenguaje no verbal que usa el actor, para de antemano darnos pistas de algo. Tu último informe fue hace 2 semanas. Empiezo a dudar de tu lealtad. Repitamos este gesto y les mostraré. Observen, cómo el coronel sostiene la silla de una forma que por un instante, parece que le quisiera pegar a Jake con ella. Ahora veremos por qué este lenguaje corporal. Quatrich, le dice que le parece es tiempo de abortar la misión. Que con la inteligencia otorgada, ha sido suficiente para tenerlos en sus manos en cuanto estalle una guerra. Y que por cierto, ya obtuvo la aprobación de sus nuevas piernas, y que puede regresar a la Tierra esa misma noche. Entonces, Jake le dice que él terminará la misión, que falta la ceremonia final, para convertirse en hombre. Y logrando eso, no solo será aceptado, sino que confiarán en él, para negociar una reubicación. Pero vemos en los gestos de Quatrich un disgusto y desprecio hacia Jake, que nos hace pensar que lo que quiere el coronel es una incursión hostil, una guerra. Y no le gustan para nada, las propuestas pacifistas que considera Jake con terminar la misión. Pero analicemos un poco más esto. Y es que esta escena me recordó algo que veo todos los días en la sociedad de nuestra vida real. Es de notar, cómo el coronel muestra más desprecio por Jake, justo después que el protagonista le habla de una ceremonia donde se convertirá en hombre. Recordemos un poco a quién representa Quatrich. Dijimos al principio, que los humanos en la película son una sociedad tecnológicamente avanzada. Pero que por sus comportamientos, muy posiblemente se tratara de una sociedad altamente ginocentrista. Y es que, pasa una cosa con los hombres y mujeres cuyo propósito de vida depende del ginocentrismo.
no les interesa, desprecian, y los ofende, cualquier conocimiento, información, o contacto que intente conectar al ser humano con su naturaleza. Es decir, desprecian todo intento de un neocórtex por hacer conciencia de sus áreas límbicas y reptilianas. Pues esto amenaza, no solo su propósito de vida, sino también, lo que conciben como sociedad. Entonces, son personas que por mucho o poco desarrollo que tengan de su corteza cerebral o neocórtex, no son conscientes de sus áreas límbicas reptilianas, y tratan de poner distintos nombres a lo que realmente son sus instintos. Es realmente, una negación a reconocer sus impulsos más básicos e instintivos como lo que son. Una doble moral. Entonces verás por ejemplo, personas que a la atracción sexual, le llamen amor. A sus instintos de supervivencia, le llamen quererse casar. A los deseos de tener hijos, les llamen bendición. O, a extraer octanio de un planeta ajeno y al costo de las vidas que sean, le llamen deber. Y lo peor, es que rechazar, negar, o no racionalizar las emociones y los instintos, muy lejos de controlarlos y canalizarlos, lo que se consigue es estar más gobernados por ellos. Serás esclavo de aquello, que aún siendo tuyo niegas. Por otro lado, los Na'vi, si están más en contacto con quienes realmente son. Están más en conexión con sus áreas límbico-reptilianas, debido a que estas son las áreas más desarrolladas de su cerebro. Pero esto, no los hace santos. Además de dificultárseles llegar a avances tecnológicos y científicos, un neocórtex tan rudimentario, los hace territoriales, reaccionarios e ingenuos. Serán muy dependientes de sus imperativos biológicos, al punto que estos definen su propósito de vida. Son muy dependientes de aquello que les provee el ecosistema. El equilibrio de sus poblaciones con su ecosistema circundante, estará a expensas de las fuerzas de la naturaleza. Es decir, el balance de sus poblaciones con el ecosistema dependerá, de que tantos Na'vis perecen expuestos a enfermedades, accidentes, catástrofes naturales y depredadores mayores. Pueden llegar a ser bastante maliciosos, pero sin ser conscientes de que es exactamente aquello que les despierta malicia. Esto los hace presa fácil de cualquiera que procese mejor la información. Si observamos la anatomía de los Na'vi, nos recuerda la presencia física de muchos deportistas o modelos fitness. Pero cuidado, no estoy diciendo que no sean inteligentes. Simplemente, y teniendo en cuenta la teoría de inteligencias múltiples, deben desempeñarse mejor en campos diferentes a los que se desempeñaría un humano, con un neocórtex más prominente. Ahora enfoquémonos en Jake. Él es un militar, pero en su genoma, están también las características de su hermano científico. O sea que el protagonista es un humano con un neocórtex desarrollado. Pero por su historia de vida tiene una necesidad imperiosa por sentir o conectar, léase, hacer conciencia de sus áreas límbico-reptilianas. O, también podríamos decir, tiene una necesidad que sus áreas límbico-reptilianas se hagan conscientes de sí mismas, gracias a su neocórtex desarrollado. Es por eso que Quatrix lo desprecia, porque ve en Jake una amenaza a lo que él concibe como sociedad. Una sociedad regida por lo políticamente correcto y el fin justifica los medios. En otras palabras, por la doble moral. Y el que un hombre haga conciencia de quién es realmente, va en contra de los preceptos ginocentristas que quieren hacer del hombre un simple producto, una herramienta. Una inversión. En la siguiente entrada del avatar, Jake es iniciado por la comunidad, y aceptado como uno de los suyos. Al final de la ceremonia, todos alrededor, extienden sus brazos hacia Jake, formando una red de individuos que simulan una sinapsis interneuronal. Más referencias de la película al sistema nervioso. Después de la ceremonia, Neytiri lo lleva a un lugar sagrado, donde hay raíces luminosas a las que ellos pueden conectarse y escuchar las voces de los ancestros. Esto puede ser referencia a cómo el cerebro reptiliano es producto de la evolución, generación tras generación. Se puede decir que nuestros impulsos más básicos son resultado de aquello que nuestros ancestros aprendieron sobre lo que es o no peligroso, y sobre lo que hay o no hay que hacer para conservar la especie. Ella le dice que ahora hace parte de los Amaticaya. Y puede escoger una mujer. Esto es interesante, pues, significa que los Amaticaya culturalmente no fomentan de forma desmedida los instintos hipergámicos femeninos. Y parece que tampoco promueven los instintos poligámicos masculinos. Pues es él, quien escoge a la mujer, y lo hace solo después de haber sido reconocido como hombre por el clan. A lo mejor, por conocimientos ancestrales, o por autoconocimiento, ellos son conscientes de esos instintos de cada parte. Y saben lo nocivo que sería para su equilibrio poblacional, no controlarlos. A menos, que estén dispuestos a que las fuerzas de la naturaleza tengan que equilibrarlos violentamente.
Si ven el cuadro completo, refiriéndome a las costumbres o maticallas, bastante lejos de nuestra sociedad y nuestra realidad, ¿no les parece? Y refiriéndome a las fuerzas de la naturaleza, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Jake le dice que ya escogió. Pero que esa mujer también lo debe elegir a él. Acto seguido, entrelazan sus terminales nerviosas, en un vínculo mental y físico que puede representar un compromiso. Un matrimonio. Aquí fríamente debemos retomar qué fue lo que les atrajo al uno del otro. ¿Bajo qué principios se dio la atracción? Varias veces, antes de este punto, la película nos ha dado muestras que Jake es como un niño, como un bebé. Que necesita de alguien que le enseñe. De alguien que lo cuide. Personalmente sí he visto mujeres atraídas por un hombre que despierta en ellas, algo parecido al instinto materno, pero es algo complejo. Puede que inicialmente experimenten un instinto materno, pero lo que más la motiva, es la necesidad que tiene ese hombre que se hagan cargo de él, como si fuera un huérfano travieso, necesitando una segunda madre. En otras palabras, lo que más las motiva, es lo dependiente que será ese hombre a ella. Algo que la mujer inconscientemente interpreta como, este hombre no se irá de mi lado. Es por eso que un hombre autosuficiente e independiente, será a veces intimidante para una mujer. Y he visto muchas veces, como a pesar que un hombre así, aunque también les pueda resultar atractivo, ellas escogen, o entre comillas, se enamoran de aquel que dependerá más de ella, pues ofrece más garantías de asistencia. No pretendo que se tome esto por regla de oro, pues hay variaciones. Pero muchas mujeres que despiertan instintos maternales por el hombre que se sienten atraídas, es porque desde su perspectiva, este hombre es un alfa. O, para ser más exactos, un potencial de alfa. Recordemos que son percepciones bastante subjetivas y convenientes, que se hacen desde el cerebro primitivo, y no necesariamente coinciden con la realidad. Exaltan cualquier pequeña cualidad que tengan para verlos como únicos y especiales. Así como una madre se empecina en ver a su hijo especial por hacer algunas trivialidades. Aunque nosotros desde afuera de la relación, veamos a ese hombre disfuncional, inmaduro e incluso torpe, ella lo ve como un niño a punto de volverse un hombre. Como una madre que está convencida que su crianza convertirá a su niño en un hombre de bien, y por qué no, en un hombre especial. Un alfa. Este es el mismo principio de la mujer atraída por el chico malo. El cual podría ser incluso un antisocial, cuyos actos delictivos son vistos por ella, como travesuras de un niño descarriado que falta por criar. Ahora, si sabemos que de las únicas veces, que una mujer empatiza con un hombre es cuando es su hijo, o lo ve como un hijo, cualquiera pensaría, que eso se aplica también con la mujer que se siente atraída por el hombre que estimula sus instintos maternos. Se pensará que con este individuo sí empatizará. Error. Pues es un pequeño truco, una fantasía que usa la naturaleza, para que estos individuos se reproduzcan. Una vez cumplidos esos imperativos biológicos, y la naturaleza se salga con la suya, prepárense. Con otra escena les cuento los posibles escenarios. Entonces, en resumidas cuentas, es una necesidad de tener al necesitado que necesite de ella. O si prefieren resumirlo más. Una necesidad que necesiten de ella. Esto no solo se aplica en la atracción, sino también, con otro imperativo biológico femenino, que creo ya saben cuál es. Ahora, si divagamos un poco más, podríamos preguntarnos también. Si una mujer ve en un potencial alfa a un niño por criar, entonces, ¿una mujer ve en un beta proveedor, una figura paterna que la críe? Ahora, haciendo honor a la objetividad, hay hombres que creen sentirse atraídos por mujeres que demuestran hacia ellos, cualidades maternas. Este sí, que es un error garrafal. Y les contaré por qué, según lo que he visto en mi experiencia. Hasta ahora, no he tenido de cerca, el primer caso así, donde la susodicha sea una mujer de alto valor de mercado sexual. Son hombres, entre comillas, atraídos por una mujer, aunque joven, siempre de aspecto o actitud muy señorial, que los tratan como si fueran niños. Y digo que los tratan como si fueran niños, pues he visto varios puntos del espectro. Desde la que se preocupa porque haya comido y tenga la barriguita llena, hasta la que más abunda por estos días, la que regaña al borde de pasar a lo físico. Y digo, atraídos entre comillas, pues los ves siempre compartiendo fotos, coqueteando y buscando mujeres, de aspecto físico muy distinto al de la mujer que tienen en casa. Esto me lleva a la inexorable conclusión que no es una atracción sexual como tal la que sienten por sus relaciones, sino más bien, una necesidad de tener algo aproximado a una figura materna esperándolos en casa. Estas relaciones son bastante disfuncionales por obvias razones.
Además, y aquí viene lo pesado, son hombres proclives a padecer de impotencia sexual en la intimidad de sus hogares. Pues en la medida que transcurre la relación, pasan 2 o 3 años, llega a la rutina y algún embarazo que cambie aún más físicamente a la señora, cada vez verán menos a la mujer con la que inició todo, y cada vez verán más a su propia madre. Tal como lo oyen. A su propia madre. Pues inconscientemente buscaron una mujer que les recordaba a su propia figura materna. Claro está, no siendo el caso preciso de la historia de ciencia ficción que se nos cuenta en la película. Llegan las retroexcavadoras, Jake intenta detenerlos destruyendo las cámaras, pero no cuenta con que hacen una fotocaptura con la que lo identifican. Quatrix llega hasta el centro de enlace móvil, donde desconecta a todos sin tener en cuenta los protocolos de seguridad. La doctora, para persuadir a Parker y evitar la devastación, le explica que todos los estudios indican que hay una especie de comunicación electroquímica entre las raíces de los árboles, como la sinapsis entre las neuronas, y cada árbol tiene unas 10.000 conexiones con los que lo rodean. En otras palabras, tiene más conexiones que el cerebro humano, y los Na'vi tienen acceso a ella. Así que la riqueza de ese mundo, no está enterrada, está alrededor. Los Amaticaya atacan las retroexcavadoras y asesinan a 6 personas. Los humanos se deciden a atacar, pero Jake y la doctora persuaden a Parker que les dé 1 hora para convencer al clan. Jake los convoca, y les confiesa cuál era su misión real dentro de la tribu. Que él sabía que eso pasaría, y que deben moverse o perecerán. Neytiri y los demás se enojan mucho, y los amarran por considerarlos traidores peligrosos. Quatrix sin piedad, ataca el árbol sagrado, desplazando violentamente a los Amaticaya, y derribando el enorme tallo. El equipo de investigadores, junto a Jake, son encarcelados en el complejo minero, por considerarlos traidores. Una amiga piloto, viene y los libera. Por cierto, esa piloto es interpretada por Michelle Rodríguez. ¿Recuerdan que decíamos que el director usa mujeres con ciertas características para hacer más creíbles sus actos heroicos? Bueno, he aquí otro ejemplo. Logran escapar, pero la doctora Grace es herida de gravedad por los disparos del coronel. Desplazan el centro de enlace móvil, con la doctora Grace adentro, para llevarla y buscar una incierta ayuda a Amaticaya. Por eso, Jake se enlaza nuevamente, y va en busca de Suicran, para llevar a cabo una misión extrema. Entonces el protagonista se presenta ante los Na'vi arriba del Toruk. Es decir, como el Toruk mató. Jinete de última sombra. Neytiri lo ve, y estupefacta, le da el saludo Na'vi. Te veo. A lo que Jake responde lo mismo. Ese saludo Na'vi no solo significa que se vean físicamente, sino también que se ven adentro. Sus intenciones, o sus almas. Y es que un individuo que se reconozca a sí mismo, es más proclive a reconocer al otro. Dicho en palabras más referentes a lo que estamos exponiendo. Un neocórtex que haga conciencia de los instintos que provienen de su propio cerebro reptiliano, es un neocórtex más dado a hacer conciencia de los instintos que provienen del cerebro reptiliano del prójimo. Pues, uno llega a conocer la naturaleza del otro, entre más uno se conozca a sí mismo. Hablando de la filosofía que nos compete, los Na'vi, o Jake, no son MGTOWs tal cual los conocemos. Pero me atrevo a decir, que en nuestra vida real, un individuo que razone sus propios instintos, está un paso más cerca de ser MGTOW. Pues no solo reconocerá las intenciones de sus propios instintos, sino que también, reconocerá las intenciones de los instintos del prójimo. O, de la prójima. ¿Entienden a lo que voy? Algo de notar, y que será importante después, es la diferencia de las manos de Jake con el resto de los Na'vi. Jake conserva 5 dedos muy humanos, en comparación al resto, que tienen 4 en cada mano. Esto nos confirma que Jake, o el avatar de Jake, es una mezcla, una especie de híbrido. Es algo que está entre las dos especies, pero no es ninguno de las dos. Interesante, ¿cierto? Solicita entonces a la comunidad que le ayuden con la doctora Grace. Todos se conectan, para buscar pasar la conciencia de la doctora a su avatar. Vean de dónde se conectan las raíces luminosas a su cuerpo. Grace exhala unas últimas palabras. Me uní a ella. Es real. Refiriéndose a Eiwa. La doctora no sobrevivió. Jake les habla a todos, los convoca a defender lo que les pertenece, y a la unión de todos los clanes.
Quatrix prepara sus tropas para un ataque preventivo. Enfrentar el terror con más terror, teniendo como principal objetivo el árbol de las almas. Sitio de principal conexión de los Amaticaya con sus ancestros. Jake, el ahora, Toruk Makto, va al árbol de las almas, se conecta a ella con la esperanza que Eywa use sus memorias y las de la doctora Grace, para prevenir su destrucción. Esta situación es reveladora, y les diré por qué. Dijimos que el árbol de las almas, esa memoria ancestral en las raíces de Pandora, así como tantas cosas en la película, representan el cerebro reptiliano, el más antiguo, básico y primitivo que tenemos. Jake, representa ese neocórtex que tiene la necesidad de conectarse con sus áreas límbicas y reptilianas de su cerebro. Él se conecta a las raíces, con la esperanza de razonar con Eywa, tratando de convencerla que use sus memorias y las de la doctora, para que se evite una catástrofe. Entonces vean la dirección, en la que tendría que fluir la información que él quiere que Eywa use. Jake, un humano, que traslada su conciencia al avatar, y que se encuentra en la superficie de Pandora, representa al neocórtex. Así que la información que él tiene, tendría que bajar, a niveles más inferiores, donde están las raíces. Es decir, de arriba hacia abajo. Del neocórtex hacia áreas límbico-reptilianas. Y él tiene la esperanza que las memorias de una mujer, la doctora Grace, estén abajo, con Eywa. Y si Eywa va a hacer algo con esa información de la doctora, para contrarrestar el ataque de los humanos, esa información tendría que ir de abajo hacia arriba. O sea, desde las áreas límbico-reptilianas hacia el neocórtex. Entonces, si Jake representa el cerebro masculino que envía la información de arriba hacia abajo. Y la doctora Grace representa el cerebro femenino, que envía la información de abajo hacia arriba, podríamos inferir que lo que quieren decir, es que un hombre puede lograr más fácil que su cerebro reptiliano obedezca a su neocórtex, o sea, que sus instintos y emociones, estén en función de lo que razona. Mientras que para una mujer, el cerebro reptiliano gobernará a su neocórtex. En otras palabras, lo que razone, estará en función de sus instintos y emociones. ¿Me siguen? Esto se oye bastante ventajoso para nosotros los hombres, pero siempre hay un costo, un precio por pagar. El que los hombres seamos más capaces de controlar nuestras emociones y nuestros instintos según lo que razonamos, implica también que somos más capaces de ir en contra de nuestra propia naturaleza, con tal de encajar en un orden social establecido. Mientras que si una mujer razona según sus instintos y emociones, es más difícil que vaya en contra de su naturaleza. Es por esto, que una sociedad inconsciente y en negación, es propensa a obstaculizar los instintos del hombre, con tal que sean herramienta útil. Y es más dada a fomentar los instintos de la mujer, con tal de mantenerla contenta. Entonces, no será difícil encontrar hombres enfermos, por ver obstaculizados sus instintos. Y mujeres enfermas, por ver sobreestimulados sus instintos. ¿Lo ven? Sigamos entonces. Neytiri, lo ve pidiéndole ayuda al árbol, y le dice a Jake, que Eywa no toma partido, solo protege el equilibrio en la vida. Entonces, visto desde el punto de vista de Jake, él tiene la esperanza, o la convicción, que la naturaleza lo escuche y colabore. Y desde el punto de vista de Neytiri, con la naturaleza no se puede negociar. No toma partido. Más claro no es posible, ¿no les parece? La palabra Eywa, debe ser alegoría a la hipótesis de Gaia. La cual habla de una suerte de conciencia, o espíritu de la tierra. La Pachamama, o Madre Tierra. Entonces en la película, Eywa, es una deidad femenina, que juega un rol de madre. Y el que los Na'vi dependan tanto de ella, significa que son una sociedad inmadura. Como un niño con mucho por aprender. Por otro lado, los humanos ginocentristas, han maltratado y olvidado a su Gaia. Así como un hijo abandona a su madre por estar tras las enaguas de una mujer. Otra palabra significativa en la película, es el nombre del planeta. Pandora. El cual obviamente debe hacer alusión en la mitología griega, a la primera mujer creada y enviada a la tierra por Zeus, para castigar a Prometeo por haber robado el fuego de los dioses. Y para castigar a Epimeteo, por haber aceptado eso como regalo. O también puede estar haciendo alusión a la historia de la caja de Pandora. Una caja que Epimeteo guardó en una de las tantas alcobas de su palacio, y que Pandora por curiosidad abrió, dejando salir de ella toda clase de plagas atormentadoras del ser humano. Son tantas las posibles relaciones que hay entre estas historias con la película, que ameritarían otro video. Pero es interesante, ¿no les parece? Ambos bandos se preparan para el encuentro bélico, y ver a Jake, un humano, que traslada su conciencia a un cuerpo diseñado de una mezcla genética, llevando a cabo una misión libertadora, me llenó de curiosidad.
Y es que la palabra avatar, en la actualidad significa, una identidad virtual que asume un individuo para desempeñarse en un contexto ficticio. Como por ejemplo, un videojuego, o juegos de rol por computador, como Second Life. Pero da la casualidad, que Avatar, también se le llamó en la religión hindú, al dios Vishnu. El cual también es azul como los Na'vi, y en muchas de sus representaciones, aparece asociado a las serpientes. Como si fuera un dios hecho hombre, que al ser capaz de dominar la serpiente, léase, al reptil, alcanzara un estado de conciencia máxima. Un estado de hiperconciencia. Comienza la batalla entre ambas fuerzas, pero los arcos y flechas no son suficientes para neutralizar el fuego metálico de las máquinas humanas. Neytiri, es derribada. Tsukei, el líder de los Amaticaya, herido de gravedad. Trudy, la piloto aliada, es dada de baja por el fuego de Quatrich. Norm, el compañero de Jake, neutralizado por las balas. Todo está perdido, los humanos se dirigen a bombardear el árbol de las almas, y Neytiri está a punto de perder la vida. Pero, de pronto, llama la atención esta escena, donde el depredador que atacó a Jake al inicio de la película, llega de sorpresa, y se muestra amenazante con Neytiri. Pero de inmediato se torna dócil con ella, al punto que se pone a su servicio. Esto contiene mucho significado aunque no lo parezca. Nos muestra, cómo la naturaleza se vuelve dócil, y al servicio de la mujer también, pero solo desde el momento en que un varón especial, el Avatar, intercedió para reconocer su propia naturaleza, y traer la hiperconciencia a su comunidad. Como un foco luminoso, que no solo se ilumina a sí mismo, sino también, a su entorno circundante. Así que si yo fuera una mujer, estaría más que abierta a escuchar lo que los MGTOWs tenemos que decir, pues posiblemente les convenga a ellas también. Habiendo quizás, una remota posibilidad, que no tengan que pelear en contra de su propia naturaleza. Jake con una granada, logra derribar la nave de Quatrich, pero este, sosteniendo la respiración, se escapa en una de sus máquinas bípedas, y se dirige al container de enlace móvil, donde está Jake en su cápsula. Jake en su avatar, y Neytiri tratan de detenerlo. En el forcejeo, Jake rompe el vidrio de la carlinga de la máquina, y el coronel se ve obligado a inhalar profundo y sostener la respiración, para lograr retirar el objeto que Jake introdujo en la cabina, sin verse en la necesidad de respirar el aire de Pandora. El cual es tóxico para los humanos. Para los que han visto la película, sabrán que con estas son 3 veces las que hemos visto a Quatrich hacer esta maniobra. Inhalar profundo y aguantar la respiración, siempre en escenas donde él ataca. Esto puede representar lo decidido que está el coronel en ir en contra de su naturaleza para cumplir su misión. Tan en contra de su naturaleza, que tiene que dejar de respirar. Por un momento Quatrich toma la delantera, rompe el container, y quebranta la cápsula de enlace donde está Jake. Es curioso que el coronel rompe una estructura dura, para afectar el cuerpo frágil y discapacitado de Jake, que se encuentra dentro de la cápsula. Una cápsula abullonada con un material siliconado que evita lesiones por presión en el cuerpo de Jake. Cada uno de estos componentes en la escena, pueden corresponder a las siguientes estructuras anatómicas.
En ese orden de ideas, hombres como Quatrich, ven amenaza en la conexión, o léase, toma de conciencia, sea por vía del tallo cerebral hacia arriba, o sea desde el neocórtex hacia abajo. Cualquier parecido con nuestra realidad, es mera coincidencia. En un descuido del enemigo, a punto de cortarle el cuello a Jake, Neytiri lanza 2 flechas certeras y lo mata en el acto. Es decir, salva a su pareja. Pero recordemos muy bien, bajo qué instintos ella está actuando ahora diligentemente. Y tengamos en cuenta la cultura de donde ella viene. Cultura con costumbres que no fomentan la hipergamia desmedida. Dicho más coloquialmente, ¿es Jake al que tiene que defender o es Jake al que tiene que defender? Pues no hay algún otro Navi por ahí molestándola por algún Facebook, Tinder, Instagram, Twitter, Badoo, Happen, o WhatsApp. La cápsula de Jake se desactiva, al punto que él tiene que salir de ella desesperado en busca de una máscara de oxígeno, pero no la alcanza y se desmaya. Neytiri, siendo intuitiva, se da cuenta que tiene que ingresar a la cápsula para ayudar al verdadero Jake, y lo salva de una muerte segura. Al verlos juntos, es más que evidente el patrón que hemos venido viendo en toda la película. Con un encuadre que bien podría ser el de una madre sosteniendo al hijo, que da sus primeras bocanadas de aire, y extiende sus manos para reconocerla. Esto se ve muy bonito en una película de ciencia ficción. Pero en nuestra vida real, y teniendo en cuenta que una mujer se inclina a experimentar estas emociones maternas con hombres en algún aspecto disfuncionales, nos hace preguntarnos qué tan probable es que resulte una relación funcional con un componente disfuncional. O peor aún, qué tan probable es que resulte una relación funcional, de 2 componentes disfuncionales. Recordemos, que es una fantasía que promueve la naturaleza, para hacerle creer a la mujer, que ese hombre cambiará. Fantasía que prácticamente nunca se cumple, pues él seguirá siendo el mismo, sobre todo porque ella no promueve su cambio. Dado que a ella le gusta justamente por ser así. Es una verdadera trampa del inconsciente. Una trampa cuyos entramados se hacen más evidentes, cuando la naturaleza consigue su cometido, la reproducción. Es ahí, cuando ese supuesto o potencial alfa, se expone a cualquiera de estos distintos escenarios. Se obliga a ir en contra de sí mismo para proveer a sus hijos, y convive con una mujer que no empatizará con él como lo hacía inicialmente. Recordemos que esos instintos maternos durante la atracción, eran solamente al inicio, para lograr la reproducción. No cambia, sigue siendo igual de disfuncional, y se queda conviviendo con su nueva familia. Pero siempre estará el conflicto interno de su mujer, que ya necesita de un proveedor como tal. Por tanto, comienzan las peleas y el maltrato psicológico, que tienen como testigo a un hijo o hija que aprenderá a odiar a sus padres tanto como ellos se odian a sí mismos. Deja a una madre soltera y rencorosa que buscará las formas legales para que él responda por sus hijos. Y la cual nunca descarta la llegada a su vida de un proveedor que se haga cargo de sus niños, y que si no lo consigue, estará más y más desesperada, al punto de tolerar cosas cada vez más indignas para conseguirlo. Todo esto, a la vista de una hija o un hijo enseñado a odiar a su padre, que crece emocionalmente inestable, viendo la adolescencia de la que aún padece su madre. Pero bueno, esta escena puede tener otro significado. Y para eso, de forma controlada, dejémonos llevar un instante por la fantasía de la ciencia ficción. Neytiri se queda mirando a los ojos de Jake, y le da el saludo Navi. Neytiri no ha dejado de ser hipergámica. Pero ella no ve en él a un proveedor. Viviendo a lo pequeño, frágil y discapacitado que es Jake en comparación. Supongo que tampoco un alfa. Ella alcanza a ver algo más. Quizás, un peldaño más, en la escala evolutiva. Neytiri, un personaje que por evidentes razones, en la vida real, es inexistente. Ya al final, Jake decide con ayuda de los nativos, trasladar su conciencia de forma permanente. Viendo nuestro mundo desbocado y cada vez más oscuro, me pregunto si este mensaje servirá de algo. Si habrá alguien especial oyendo.
Pues en mis fantasías más ambiciosas, sueño con que tú seas el Avatar.